Bueno, vamos a ver, ¿qué es eso de que te vas de vinos? Me voy de vinos la semana que viene por tercer año, bueno, no consecutivo porque es un congreso que se celebra cada 2 años, el Duero Wine Fest. Ha pasado por Valladolid, por Burgos, este año recala en Salamanca y yo tengo la suerte de trabajar para uno de mis maestros, una de las voces más autorizadas del vino en España. Fue el jefe de Metrópoli, fue corresponsal del Mundo en Francia, ha sido director de la Viña, es Premio Nacional de Gastronomía, Chevalier de l'Ordre du Vin. Las mejores botellas, las primeras grandes botellas de vino que yo bebí, con las que yo empecé, fue con él. Los primeros artículos de crítica sobre el restaurante que me ayudaron mucho a mejorar fueron él, y para mí es un honor, un privilegio y una auténtica satisfacción contar con Juan Manuel Belver. Bueno, buenas. Manuel, bienvenido, una firma clásica además. Sí, un clásico del mundo. Sí, señor. A ver, empecemos por donde, primero, por el evento en cuestión. ¿Qué importancia tiene? Y luego, en todas las, para lo único que han sido las autonomías es para mejorar las denominaciones de origen. Pero sigue habiendo una diferencia en el vino entre la cantidad de uva que se produce y el vino que se vende. ¿Eso cómo está ahora? Bueno, lo primero es que cuando hablamos del Duero, hablamos de uno de los grandes ríos de vino de Europa, por tanto, del mundo. Y hablamos de que la gente pues puede conocer Ribera del Duero, puede conocer Rueda, pero hay muchas otras denominaciones de origen pequeñas. Ahora que se habla tanto de la España vaciada, la producción de vino fija población en los territorios y crea un ecosistema concéntrico de riqueza, porque si no necesita se lo cargan las placas malditas y los malditos molinos. Entonces, Juanma, ¿tú qué piensas de esto? ¿Se produce mucha uva para comer? ¿Se produce mucha uva para hacer vino? A mí lo que me preocupa es que en España se consume cada vez menos vino per cápita, comparado con países hermanos como Portugal, como Francia, como Italia, en donde somos los últimos de la cola en consumo per cápita de vino y los primeros en cerveza y aún peor en destilados. Para todo eso hay que traer la cultura del vino y para eso sirve el Duero Wine Fest, que organizamos en su tercera edición este año en el Palacio de Congresos de Salamanca los próximos lunes y martes. O sea que hay... pero antiguamente se bebía mucho vino. El vino era un alimento. Pero el vino, por ejemplo, yo recuerdo en mi pueblo que traía el de Cariñena, que caía una gota y adiós mantel. Es decir, que era un vino con mucha azúcar, de una graduación muy alta. Todo eso ha cambiado, incluyendo el de Cariñena, que ahora hacen unos vinos excelentes. Pero antes venían cubas y la gente, digamos, era muy de granel. Eso ha cambiado. Hay que decir, ahora se beberá menos, pero se bebe mejor vino que antes. Sin duda, sin duda. El vino ha ido mejorando. Los hallazgos en viticultura y en enología han sido enormes, las fermentaciones con temperatura controlada, en fin, muchos adelantos que se han ido aplicando. El problema es que también hemos perdido el pulso de las jóvenes generaciones que se han decantado por la cerveza, porque hemos tenido un lenguaje demasiado críptico en el vino y hemos favorecido también vinos demasiado fuertes, demasiado alcohólicos, demasiado maderizados en un país en donde 9 meses al año hace buen tiempo. Necesitamos vinos de fresqueo. Y además hay muchos vinos frescos, tanto blancos, incluso rosados. Estaba pensando en el Cigales, por ejemplo. Claro, los rosados Cigales. Bueno, que son clásicos y que sin embargo es verdad que no se aprecian cuando es típico vino para cuando hace calor. Fíjate, una de las ponencias que hay en el Duero Wine Fest es... precisamente se llama rosados de lujo y blancos de guarda. Es decir, el rosado ha dejado de ser ese vino sin importancia que se utiliza solamente en verano para convertirse en un vino con una idiosincrasia propia, con unos parámetros organolépticos, es decir, con aroma, con textura, con sabor, con vocación de grandeza, ¿no? Sí. Ahora es tendencia, pero es que no todos los vinos de Castilla y León son tintos, con crianza. Y sobre todo, no todos son de tempranillo o de tinta de toro. Hay muchísimas uvas históricas en peligro de extinción que estamos ahora reivindicando, que se están salvando milagrosamente por el trabajo de unos cuantos soñadores románticos que hacen vinos de variedades, de nombres preciosos. Bruñal, por ejemplo. Bruñal, Juan García. ¿Y qué vais a hacer en el Congreso para que esto se revierta, ¿no? Pues para mira, que el vino empiece a ser conocido entre la gente joven, para que los precios sean competitivos con respecto a la cerveza, que eso también ocurre. Es un congreso destinado a profesionales, pero abierto también a aficionados. Es un congreso gratuito, basta con inscribirse en la web de Duero Wine Fest, en internet.
Y va a haber catas, va a haber ponencias técnicas más sesudas, pero también va a haber ponencias que hablan de nuevas tendencias, que hablan de mercados exteriores, del enoturismo, que es otro tema muy interesante para, como decía Alberto, hacer territorio. Y va a haber invitados ilustres, nacionales e internacionales, veteranos, más jóvenes. Traemos a algunos de los grandes gurús del vino mundial, como Tim Atkin, que viene a hablar de la percepción que se da en el extranjero de los vinos de Castilla y León. Traemos a Sarah Jane Evans, que es la decana de los Master of Wine y que es la jefa de los catadores de vinos españoles de la revista británica Decanter, a un historiador como es Felipe Fernández Armestro, que ha escrito la historia de la gastronomía y de la alimentación. Premio Nacional de Gastronomía también, 2004. Sí, profesor en Oxford. Hay otro que es el vino en la alimentación a lo largo de la historia. Es decir, yo ayer he estado preparando un poco los guiones de todas las ponencias y hay ponencias para todos los públicos. Es decir, sobre cómo afectan el cambio climático, el calor, los veranos cada vez más cálidos, las menores precipitaciones, cómo tenemos que hacer, cómo podemos implementar estrategias de futuro, cómo vender mejor el no-turismo, las pequeñas denominaciones de origen, ¿qué hacemos con ellas? El reto, ¿cómo se consigue vender vino para el fútbol? Bueno, que esa es la madre del cordero. Para mí, el triunfo de la cerveza va ligada al fútbol como espectáculo de masas. Es una buena teoría, nunca había pensado en ella. Claro. Pues mira, la cuestión, el día en que se beba vino con respecto en el fútbol, se revierte inmediatamente la tendencia. Cada vez se consume más fútbol. Y vino en los conciertos. Exactamente. Claro, y en las discotecas. Una de las cosas que a mí más me gustó, la primera vez que fui a Nueva York, estamos hablando del año 96, 95, 97, fue que fui a un concierto de House of Pain y Biohazard, lleno de gente tatuada, peluda y tal, y te ponían vinos por copas en la barra. Y la primera vez que fui a París, un viernes por la noche, me sorprendió ver a chavales muy jóvenes, y en Lisboa también, chavales de 20, 22, en vez de estar haciendo botellón en la calle, tomando un vino. Porque en España además hay vinos a partir de 3, 4, 5 euros la botella que son fantásticos y estupendos. Son buenos vinos, la relación esa batalla cultural es lo primero que hay que hacer. Y la bebida más consumida es el tinto de verano, por encima de la cerveza. O sea, que para mí es una aberración, pero no deja de ser un producto consumido. Que, ahora asocias fútbol, mañana, City Real Madrid, o sea, el partido de la temporada. Todo el mundo piensa pizza y cerveza. ¿Por qué? ¿Y por qué pizza? Exactamente. Por Dios, ¿por qué pizza? Y con nuestra tortilla de patata y nuestros excelentes vinos de Castilla y de León. Una empanada de jamón gallega con un vino, hay vino en lata, hay vino igual que además igual el jamón y el queso te piden el vino, no la cerveza. Bueno, los días del Congreso son 15 y 16, ¿verdad? 16 en Salamanca. Esperamos a los oyentes y a todos los aficionados en Salamanca para que no se pierdan. Además en Salamanca se oye muy bien en radio. Y Alberto de Maestro de Ceremonias tiene que ser una cosa interesante en un congreso. De ahí al Oscar, que está muy los pongo en fila india, pero en orden, se acaba y se empieza cuando se tiene que acabar, se ciñen al tema, no se me vayan por las nubes, soy como la madre superiora. Muy bien, ya quisiera Barmengol ya. Sí, les pongo firmes, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por acogernos. Alberto, son las 12 en punto. De momento, Begoña no ha hecho nada hoy, pero seguro que hay algo que va a salir en el pasado. Cuando los medios amenazan al gobierno, es una democracia. Cuando el gobierno amenaza a los medios, es una dictadura. Esto es una dictadura.